con el profesor Mario Bunge vamos a conversar sobre temas de educación. Me pareció importante, después de la conversación extensa que tuvimos semanas atrás, aprovechar su presencia en Buenos Aires para hablar del tema educación, y de educación desde distintas dimensiones. Ahora, cuando nos sentamos a la mesa, el profesor Bunge lo primero que hizo fue tomar El Pensador de Rodin, y lo tenía ahí al lado y me decía, quería hacer alguna acotación sobre Rodin. Sí, me extrañó ver nuevamente la noticia de que han embadurnado esta escultura maravillosa, un acto vandálico que no pasa en ninguna otra ciudad del mundo que yo sepa. Pero ¿por qué el pensador? ¿Por qué nunca embadurnan estatuas de generales? ¿Por qué tienen que embadurnar la de Rodin? Y muchas veces he visto embadurnada también la de Roque Sespeña, el que introdujo la ley Sespeña del voto, ¿no? ¿Por qué odian el pensamiento y el voto democrático? Eso me parece sintomático. Pero, ¿usted cree que eso es un tema de la sociedad argentina nuestra o son pequeños grupos? Sí, son pequeños grupos, pero ¿por qué no ocurre en otras partes del mundo? Usted se pasea por otras grandes ciudades del mundo donde tienen monumentos artísticos expuestos al público y nunca pasa nada. Nadie hace eso. Y menos aún se ensañan con el pensador y con el voto democrático. Y son cosas de estos pequeños vándalos. Sí, pero son vándalos fascistas. Son vándalos fascistas, sí señor, efectivamente. Usted sabe que en todas las sociedades, y en la nuestra, en la Argentina, hay todo un discurso sobre la importancia de la educación. Y yo a veces digo que hay un gran discurso, pero teórico o retórico sobre la educación. Retórico. Ojalá hubiera un discurso teórico. Es teórico, es retórico. Es retórico. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque hablamos mucho de educación, pero pocas veces nos detenemos a pensar en la manera de educar. Generalmente se cree que aprender es memorizar, nunca analizar, criticar, nunca hacer. Por ejemplo, en el curso de literatura del cuarto año del Colegio Nacional, un profesor bastante conocido, había que aprender de memoria poemas de un poeta que yo considero muy menor, y las rimas de Becker. A mí no me gustaban las rimas de Becker. Yo escribía mis propios versos, lo ponía en la carpeta, composiciones, artículos de todo tipo. Al profesor no le importaba eso. El que yo escribiera poemas no le importaba. Eso no era literatura. Literatura era aprender versos de un poeta de tercer orden. Memorizar. No se estimula la creatividad. Y los pocos maestros que sí la estimularon, por ejemplo, Olga Cosatino en Santa Fe, fue disciplinada por el ministerio porque se apartaba de los programas y de la manera habitual de enseñar. Lo que falta, me parece, dejar espontaneidad, dejar que los chicos por su cuenta hagan cosas y ayudarlos, por supuesto, pero no imponerles de entrada un currículum fijo. Usted sabe, es clásico en Francia, el ministro de Educación que se jacta, mira la hora y dice, las 11:40 de la mañana. En este momento, en todo el imperio, cuando todavía existía el imperio francés, en este momento, en todo el imperio, se está aprendiendo la conquista de Galia, o algo así. Es uniforme. Entonces, los alumnos africanos tienen que empezar diciendo, nos ancestros les Gaulois, nuestros ancestros, los galos, ¿no? Los chicos africanos. Todos del mismo texto, que no tiene nada que ver con la realidad, con el cual, que no podían comprender, que no servía de nada, pero la cuestión era disciplinarlos
hacer que repitieran automáticamente esas barbaridades, ¿no? Muchas veces, algunos amigos sostienen que a veces, si la escuela, preprimaria, no hace que los chicos sean como son los chicos, espontáneos, creativos, los van encorsetando y entran al colegio primario y entonces hacen eso que usted dice. Hay que hacer tales cosas. Ahora, otra gente dice, pero eso no es desorden. Eso no es dejar que hagan lo que quieran. No. ¿Cómo se concilia la creatividad del chico con lo que razonablemente debe ser el encauzamiento en el estudio de determinadas cosas? No es fácil. Como usted sabe, el gran educador norteamericano John Dewey era partidario de dejar a los chicos libertad completa, e incluso hizo destornillar los bancos en las aulas, que la gente se sentara donde quisiera. Bueno, a mí eso me parece una barbaridad, porque los chicos van a la escuela para aprender justamente, no para jugar, no para divertirse, no para ser objeto, digamos, de los bullies, de los prepotentes, etc. No, hay que encontrar la tercera vía que consiste en decirles, bueno, escriban lo que quieran, no tiene por qué ser sobre la vaca, ¿se acuerda? La vaca, el día de la primavera, siempre los mismos temas. A ver, ¿qué experiencias tuvieron ustedes? ¿Qué leyeron? ¿Qué pensaron? Temas que ellos mismos elijan, ¿no? Y después ayudarlos, corregirles los errores ortográficos, lo que fuere, ¿no? Pero hay que salirse del autoritarismo que viene de la tradición europea, y sin caer, digamos, en esa anarquía total, ¿no? Y que ahora con el constructivismo se ha restaurado. Fíjese, los llamados constructivistas, como von Clausewitz, sostienen que no hay que enseñar ciencia, porque los chicos pueden descubrir todas las verdades científicas por sí mismos, ¿no? Imagínense, cualquier chico puede ser un Newton, un Darwin, un Einstein, por sí mismo. Y eso es destruir la escuela y socavar la misión del maestro. La misión del maestro es enseñar, desde luego, fomentar la creatividad, pero hay que encauzarla, ¿no? En todo caso, volvemos al principio. ¿Qué es educar? Educar es ayudar, encauzar, ayudar esa espontaneidad, encauzarla, darle medios, decirle al chico, ¿querés enterarte sobre esto? Anda a ver tal cosa. Antes se decía andar a la biblioteca, ahora le dice anda a internet, anda a Google, informate. Y además, instaurar la discusión. Recuerdo que la única clase en que hubo discusión en la escuela primaria, una escuela, por cierto, muy buena, la escuela modelo, a la que yo asistí 2 años, un maestro excepcional que nos hacía discutir sobre política. La clase era el Parlamento, había diputados y había senadores, y nos elegíamos y aprendíamos un poquito en qué consiste la democracia viva, ¿no? Y no era discusión partidista, no, pero de principios de funcionamiento, cuestiones de procedimiento, ¿no? Y eso evidentemente hace la formación del chico en la sociedad. Pero fíjese, la tradición europea, autoritaria, en Francia, Alemania y otros países clásicos, digamos, el alumno no puede preguntar, menos aún desafiar al maestro. Hoy. No hoy, hace años que no enseño en Europa, pero el año que yo enseñé en Alemania, 75 a 76, terminé el curso, hacíamos muchas discusiones, y me agradecieron los alumnos por permitirles discutir. Yo, pero ¿cómo? ¿Es excepcional eso? ¿Acaso mi colega, el profesor tal, un físico muy famoso, no sé? No, dice. Una vez uno de nosotros se atrevió
a preguntarle, a cuestionarle algo, y nos miró de una manera tal, y no nos contestó, y nunca volvimos a preguntarle nada. El profesor perora y el alumno escucha y toma nota. Y nada más, es pasivo. Y cuando el alumno toma nota, es muy posible que escuche mal. Pues por supuesto, no se pueden hacer las dos cosas. Había un caso famoso, había en la Facultad de Ciencias Exactas hace muchos años, hay un gran profesor español, Julio Rey Pastor. Sí, matemático. ¿No? Claro. Y entonces, don Julio daba clases muy buenas y tenía muy pocos alumnos en matemática. Y había uno que tomaba nota muy laboriosamente y una vez dejó de tomar nota y se quedó mirando y Rey Pastor le dice: usted, fulano, no puede hacer las dos cosas a la vez, entender y tomar notas. Tome nota. Sí, aunque no entienda. Hacemos una brevísima pausa y seguimos esta conversación con el profesor Mario Bunge. Y seguimos entonces nuestra conversación con el profesor Mario Bunge. Usted es profesor en la Universidad McGill en Canadá, sí, desde hace 40 años aproximadamente. Sí, 44 años. Me jubilé hace 3 años. Cuando cumplí los 90 me jubilé. Ahora, para tener un poquito la idea de la dimensión de la universidad y de qué se hace en la universidad, me gustaría que nos cuente un poco cómo funciona esa universidad. ¿Es muy grande? ¿Tiene muchos alumnos? Esta universidad fue fundada en 1820, algo así, gracias a una gran donación que dio James McGill. Era un comerciante en pieles. McGill compraba pieles a los nativos y las mandaba a Inglaterra. Fue desde el comienzo, se nutrió con profesores ingleses. Y desde el comienzo, casi desde el comienzo, hubo no solamente enseñanza, sino también investigación. Ahí pasó sus 10 primeros años al padre de la física nuclear, Ernest Rutherford. El primero en formular también un modelo, el modelo llamado de Rutherford-Bohr, del átomo. Su laboratorio cabía en esta mesa, bueno, 2 de estas mesas. En eso consistía. Con eso hizo experimentos históricos. Vino a Montreal, Canadá, de gente de otras partes, como Ramsay, a estudiar con él. Hubo también, desde el comienzo, fisiología, medicina, etc. McGill es una universidad de tamaño medio, no tiene 300.000 alumnos como la UBA, tendrá 30.000, tal vez 40.000, y está en el ranking que publicó La Nación la semana pasada, en el rango número 17 en el mundo. No es de las primeras, pero tampoco es las últimas, tampoco es de las últimas como la UBA, desgraciadamente. Ahora, ¿cómo se estudia? Es decir, los que ingresan a la Universidad McGill, y todo esto va a tener que ver relación un poco para ver cómo se estudia y cómo se aprende y cómo se enseña en otras universidades que no conocemos nosotros. Los 30 o 40.000 alumnos que tiene actualmente, ¿provienen de qué capas sociales? De la clase media, como todas las universidades del mundo. Clase media. Clase media. Clase media, y ahora últimamente, en los últimos 20 años, también hijos de clase obrera, hijos, por ejemplo, de los porteros de la universidad, nietos o hijos de inmigrantes. Usted ve chicos de apellido italiano, griego. Para cada uno tiene que pagar. Sí, es una universidad privada, pero la mayor parte de los fondos provienen del gobierno provincial. Ajá. A la universidad privada... Sí, pero la universidad se gobierna por sí misma.
se gobierna. Y una parte de los fondos viene de las colegiaturas de los aranceles que tienen que pagar los muchachos. Es una de las más baratas de Norteamérica, por eso vienen muchos estudiantes norteamericanos. Fíjense que hoy día una universidad norteamericana cuesta para estudiar el college, los 4 primeros años, la universidad norteamericana cuesta algo así como $50.000 por año, $200.000 para terminar el college. McGill les cobra creo que $3.000 o $4.000 por año. No 50.000, sino la décima parte. De modo que hay muchos alumnos pobres, estudiantes pobres, y que a veces trabajan los fines de semana, encuentran con chavos tiempo parcial. Así que a esos valores pueden ir a la universidad. Sí, así es. Sí, es mucho más abierta, es menos elitista que las universidades, las buenas universidades norteamericanas. Ahora, como digo, la investigación ocupa un lugar importante. No se concibe una universidad propiamente dicha en la que los profesores no hagan investigación. ¿Qué cantidad de profesores puede tener McGill para los 30 o 40.000 alumnos? No estoy seguro, pero es del orden de los 2.000. La razón entre, digamos, profesor-alumno es algo así como de 1 a 20. Esos son los criterios que usó esta agencia que clasificó, que ordenó las universidades por calidad para calificarlas. En las universidades masivas, cada profesor tiene que ocuparse de 200 alumnos. Bueno, en los cursos en McGill cada profesor se ocupa de unos 20 alumnos. Ahora, ¿hay una relación directa o el profesor va y da clase y se retira? No, ahí está. Eso pasa en Argentina, donde los profesores no tienen despacho en la universidad, donde los alumnos no tienen la oportunidad de hacerle preguntas. Existe la obligación en McGill, como en las universidades norteamericanas, de atender a los alumnos fuera de horas de clase. Entonces, van en determinadas horas, están ahí expuestas, van, golpean la puerta y hay que atenderlos, por supuesto. Entonces, hay problemas de todo tipo, como siempre ocurre. Hay problemas de comprensión, problemas de bibliografía, de orientación, cómo escribir, tal memoria, etc. Y también hay problemas personales. Mire, yo tengo depresión y entonces uno, por lo menos yo, los trato mejor, digamos, que el resto. Les permito que entreguen tarde los trabajos. Es decir, hay una comunidad entre el profesor y el alumno. Sí, hay mucha. Es típico de las universidades norteamericanas. Es que la distancia entre profesor y alumno es muy pequeña. Cualquiera puede, en medio de una clase, levantar la mano y hacer una pregunta o una objeción. Sobre todo cuando profesores como yo que invitan a hacer preguntas y objeciones. Yo prácticamente no doy clases magistrales. Yo digo, bueno, hoy vamos a discutir tales problemas, se supone que ustedes han leído tales y cuales publicaciones. A ver, ¿qué problemas hay? Entonces, uno levanta la mano y hace preguntas y se empieza la discusión. Ahora, cuando usted dice se supone que han leído, es porque han leído realmente. Sí, así es. Tienen que comprar libros de texto, no basta con que vayan a la biblioteca, y los libros de texto son muy caros. Un libro de texto de medicina o de farmacia puede costar $500, ¿no? Es carísimo, eso es lo más costoso. Entonces los alumnos tienen que leer y además, por supuesto, en las clases experimentales tienen que hacer trabajo de laboratorio. Seguro. O de taller. Ahí aprenden a manejar sus manos. Y ahí aprenden a hacer un experimento. Se les da una guía para hacer el experimento. Bueno, lo mismo que se hace acá, ¿no? Y entonces, pero tienen que hacerlo ellos mismos. Esto se viene haciendo en la Universidad de La Plata, se hacía. Claro, la físico-matemática, física, química. Claro, y que en La Plata había laboratorios, en Buenos Aires no, laboratorios en serio, ¿no? Bueno, pero hoy en Buenos Aires los hay también. Bueno, en Buenos Aires, en medicina siempre hubo, mientras hubo pocos alumnos, tenían que hacer disecciones y algunos trabajos prácticos.
pero en la planta los alumnos de física, de química, de ingeniería tienen que hacer laboratorio, y los de ingeniería también, y arquitectura, taller. Por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, que tiene miles de alumnos, hay muy pocos tableros de dibujo. Me acuerdo una vez, un pariente mío se jactaba de haber encabezado una exposición para robar los pocos tableros que había en la Facultad de Arquitectura, llevárselos a los de ciencia. Entonces, ¿qué pasa con los alumnos? Que tienen que hacer sus láminas en casa, sin supervisión, sin ayuda. En McGill hay un número fijo de admisiones, un número fijo de puestos. Es decir, la facultad no puede admitir más a estudiantes que el número de tableros que hay. El número de tableros que hay en la sala de dibujo es, digamos, 100, o lo mismo el número de microscopios en medicina. Para el primer año hay 100, no entran más de 100. En el próximo, tengo que hacer otra pausa, sí, pero quiero entrar a analizar un poquito este tema de no admitir más cantidad de alumnos que aquellos que se pueden atender. Exacto. Y este es un punto clave de discusión. Exacto. Enseguida volvemos. Estamos conversando con el profesor Mario Bunge sobre las características de la universidad donde da clases o donde investiga, la Universidad McGill en Montreal, en Canadá. Y uno de los temas que comentábamos en el cierre del bloque anterior se vinculaba con que no se admite la cantidad de alumnos que se quiera, sino en función de las propias capacidades que existen, de elementos necesarios para el estudio y de profesores. Ahora, este tema, ¿cómo es tomado? Porque se plantea en las sociedades la cuestión de si la universidad tiene que permitir el acceso a todo aquel que quiera ingresar. Es decir, y especialmente la universidad pública. Por un lado, la universidad pública porque se considera que hay una obligación del Estado de suministrar el estudio universitario. Y las universidades privadas, lo que uno ve en la Argentina, es que, bueno, vengan todos los que quieran porque cobro y porque eso permite el sustento de la universidad. Bueno, en McGill, lo mismo que en otras universidades privadas de Norteamérica, el número de estudiantes por carrera o por curso lo fija la capacidad de las instalaciones. Si hay 100 microscopios para enseñar anatomía o histología, lo que fuere, entonces van a ingresar solamente 100 estudiantes. Y de esa manera se puede enseñar en lugar de hacer la farsa, dejar entrar a 1000 estudiantes que no tienen acceso al microscopio, que tienen que mirar de lejos y que jamás adquieran la habilidad necesaria para hacer observaciones o menos aún experimentos. Esto me recuerda a una anécdota que me contó Luis Frondizi, el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, cuando la tercera presidencia de Perón, 73, el gobierno, o el ministro, abrió el acceso a la Facultad de Medicina de la UBA, acceso libre sin examen de ingreso, y se inscribieron algo así como 15.000 estudiantes en primer año. El decano, desesperado, fue a verlo al ministro. Le dice: ministro, ni siquiera vamos a poder tener el número de cadáveres necesarios para hacer disecciones. No se preocupe, decano, que cuando estos se reciban van a tener cadáveres de sobra. Miércoles. ¿Eh? ¿Qué me dice? Una respuesta gravísima. Bueno, de un político, ¿no? Y además realista, monstruoso. O sea que se iban a recibir esos muchachos sin haber hecho jamás una disección, sin tener un conocimiento íntimo del cuerpo humano. No iban a saber cuando hicieran una intervención o una escultación, no iban a saber por dónde empezar. ¿No? En arquitectura pasa,
mi hijo, el arquitecto canadiense, estudió en McGill y aprendió en el taller y además en la sala de dibujo. Él tenía su propio tablero, por supuesto, y acceso al taller mecánico, de soldaduras, toda clase de talleres. Aprendió a manejar las manos. ¿No? Y no había más estudiantes porque no había lugar, no había suficientes tableros. Pero estaba en la facultad prácticamente todo el día. Ahora, en McGill, ahora, desde el punto de vista, usted como filósofo, hay esa discusión ideológica de que debe permitirse o debe garantizarse el acceso a todo el mundo a la universidad. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo compagina con esta problemática que usted presenta y con esta realidad de la Universidad McGill y de muchas universidades del mundo? Es un problema muy complicado, hay que enfocarlo sistémicamente. No es cosa de fijarse solamente en la universidad, hay que ver de dónde vienen. Los alumnos vienen de la escuela secundaria. Las escuelas secundarias argentinas, todo el mundo reconoce que son muy deficientes. Yo asistí a 4 años al Colegio Nacional de Buenos Aires, que tenía laboratorios. Nunca hicimos un experimento. Ni siquiera nos mostraron cómo hacer un experimento. Y no había, por ejemplo, si aprendíamos botánica, nunca vimos una planta, nunca se nos habló sobre fisiología vegetal. Era pura clasificación, pura sistemática. Yo recuerdo solamente una cosa del curso de botánica de la escuela secundaria, que ese yuyito ornamental que se vende en las florerías para acompañar las flores, que suele llamarse espárragos, no es espárrago, no tiene nada que ver con el espárrago, que eso es el Sparagus sprengeris, que no tiene nada que ver con el espárrago que comemos. Eso es lo único que recuerdo. Nunca hicimos un experimento. Para mí fue una revelación cuando ingresé como alumno de contrabando en la Facultad de Ciencias, en el laboratorio de química general e inorgánica de un gran profesor, Diodín. Cada alumno tenía un lugar en el banco, en el laboratorio de química inorgánica. Y cuando hice mi primer experimento, el experimento de Joule, sobre conservación de la energía, la emoción, entender, ver un experimento tan hermoso como ese, que fue de una importancia histórica tremenda, ¿no? Bueno, yo tuve esa suerte de poder manejar las manos. Después, años después, fui ayudante del curso de física experimental en La Plata. Pero es inútil abrir la universidad y no ofrecerles. Una cosa es abrir las puertas, y una vez que entraron, ¿qué hacen dentro de la casa? ¿Pueden hacer lo que quieran hacer? O sea, aprender algo en serio. No porque las instalaciones son insuficientes, son deficientes, o porque el tipo de enseñanza no es adecuado, es puramente verbal, memorizador, ¿no? Entonces, me parece pura demagogia ofrecerles entrar gratuitamente o libremente a la universidad sin que a su vez la universidad les ofrezca algo positivo, auténtico. Es decir, se les ofrece una mercadería de tercera categoría. Y vinculado con eso, hay una creencia generalizada que la apertura de las puertas y el ofrecimiento de cursos da por sentado que hay suficiente cantidad de profesores para atender. Y este es otro de los problemas que uno observa. No hay. Fíjese un caso extremo. Brasil tiene 3.000 universidades. 3.000 universidades. Si tiene 3.000 universidades, usted pensaría que tiene que tener, digamos, a 100 profesores por universidad. Esos son 300.000 profesores. Hay 300.000 individuos en el país capaces de dirigir una investigación, o por lo menos
dirigir la lectura, el trabajo necesario para... No hay suficiente. Brasil está aún más atrasado culturalmente que la Argentina. Entonces, ¿qué están ofreciendo esas universidades? Están ofreciendo un título que no vale nada. Tendrá precio, pero no vale. Ahora, ¿cómo está usted, que digamos que ha recorrido muchas universidades, se plantea? Yo tuve oportunidad de ver con la cuestión de los rankings. Hay varios rankings, no hay un solo ranking de universidades, hay distintas instituciones que hacen rankings en el mundo y difieren en algunos aspectos por las variables, digamos, que toman. Ahora, uno lee ahora en Internet, la posibilidad tiene de que la gente entre y opine sobre los rankings. Y días pasados yo me llevé una gran sorpresa. Hay mucha gente, especialmente argentinos, que dicen, bueno, nos ponen las universidades americanas entre las primeras, lejos de las latinoamericanas, porque son universidades de élite, universidades para ricos, universidades para gente de otros niveles sociales. ¿Es real eso? No es cierto, no es por eso. Estas universidades norteamericanas o inglesas están en primer lugar porque tienen una larga tradición de seriedad. Yale no fue fundada ayer, fue fundada en el siglo XVIII y tiene muchos investigadores de primera categoría, lo mismo de Harvard, lo mismo de MIT, Columbia, University of Pennsylvania y otras. Y en el ranking hay otros criterios, hay criterios objetivos, por ejemplo, número de papers de investigación publicados en revistas de nivel internacional por profesor, por año. Después, la razón del número de profesores al número de alumnos, ¿no? Y después también, si hay o no hay estudiantes crónicos, estudiantes como los tenemos acá. Por ejemplo, yo fui un estudiante crónico, porque hacía a la vez física, estudiaba filosofía por mi cuenta, trabajaba en la Universidad Obrera, tenía una familia con hijos, etc. Y entonces tardé 8 años en hacer una tesis que normalmente hubiera tardado 3 años, ¿no? Bueno, pero entonces ahí el tema del crónico no era malo. No. Pues digamos, un estudiante lento, porque hacía demasiadas cosas al mismo tiempo. En Estados Unidos o en Europa se supone que el estudiante tiene dedicación exclusiva, no hace nada más que eso. Entonces, en Estados Unidos, a partir de la escuela graduada, o sea, una vez que terminó el college de 4 años, todos los estudiantes, y esto va contra la acusación de elitismo, todos los estudiantes reciben una beca suficiente para que vivan suficiente. Por ejemplo, mi hija, que estudió primero en Yale, después en Stanford y finalmente en MIT, nosotros, mi mujer y yo, le pagamos los 4 primeros años, el college, pero a partir de entonces ya no le pagamos nada porque la universidad le pagaba. La propia universidad la propia le va universidad. pagando. Están todos becados, así que no es cierto eso. Una vez que mostraron que son capaces, que pueden usar lo que la universidad les ofrece, están becados. Claro, ahí entra otro tema que vamos a hablar en el próximo bloque, que es cómo se transfieren los conocimientos al medio y cómo se pueden patentar y cómo trabajan las universidades en el patentamiento de procesos o de invenciones. Venimos en un ratito nomás. Y en este repaso por temas de la educación y particularmente con el sistema universitario en el mundo, viendo lo que está pasando, llegábamos en este diálogo con el profesor Mario Bunge a iniciar esto que es la vinculación entre el estudiante que efectivamente muestra su capacidad de seguir sus estudios a fondo
y cómo el tema de los conocimientos pueden ser transferidos a la sociedad, a la industria, etcétera, y cómo las universidades participan de estos procesos. Bueno, la transferencia o traducción, como suele llamarse hoy día, de conocimientos básicos a la técnica, a su vez de la técnica a la industria o al Estado, es un proceso muy complicado, porque la mayor parte de los conocimientos no tienen aplicación práctica. Piense en la historia, piense en la paleontología, piense en la mayor parte de la física teórica, de la química teórica, la biología, etcétera. Pero hay una parte de los conocimientos científicos que sí tienen promesa de aplicación. Ahora, la gente que hace ciencia aplicada no tiene la misma mentalidad que la que hace ciencia pura. A ver, ¿cómo es eso? Son cerebros muy diferentes. El que hace ciencia pura busca entender la realidad. El que hace ciencia aplicada busca entender aquella parte de la realidad que puede ser explotada para beneficio de alguien. Y el que hace técnica no estudia, no solamente estudia, sino que hace además algo que no hace el científico básico, y es diseñar artefactos, que es algo totalmente diferente. Es como, digamos, la diferencia que hay entre un economista que estudia la economía y otro que hace política económica, que hace política macroeconómica, que asesora al Estado para tomar decisiones económicas. Son bastante diferentes. En las facultades, de algunas facultades, hay ciencia aplicada y ciencia básica y técnica. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina. En una buena facultad de medicina hay esas tres cosas. Hay gente que estudia, por ejemplo, genética o estudia biología molecular. Hay gente que intenta ver cuál es el efecto de ciertas drogas, ciertos fármacos sobre las células o sobre órganos con fines terapéuticos. Y finalmente están los que diseñan tratamientos, diseñan terapias. Esos son los técnicos, tecnólogos. Por ejemplo, el doctor Favaloro, que inventó el bypass, era un gran tecnólogo. Pudo hacerlo no solamente porque conocía perfectamente la anatomía y fisiología del cuerpo humano, en particular el sistema cardiovascular, sino además porque tenía esa intención y tenía ese ingenio. Le dije que no cualquiera tiene, porque uno tiene una especie de reverencia ante el cuerpo humano, y eso de intervenir, de hacer plomería, de soldar caños, cosas así, no cualquiera se anima, no cualquiera se atreve, ¿no? Entonces, pero Favaloro obviamente aprendió lo que necesitaba para hacer esa plomería de lujo. Usaba conocimientos que aprendió de la gente de Usai, de los discípulos de conocimientos de fisiología. A Usai jamás se le ocurrió hacer una cosa así, pero Usai era un gran científico básico. Dicho sea de paso, fue el primer científico experimental de la Argentina. Y tiene solamente un busto por ahí perdido. No tiene una avenida, como tiene Gallardo, que nunca hizo nada más que expulsar a buenos investigadores. No tiene, tendría que haber una avenida Usai. En lugar, la avenida del Gallardo habría que cambiar el nombre y ponerle Bernardo Usai. Porque no solamente fue un gran científico, sino también un formador de científicos. No solamente un formador de científicos, sino un hombre que se ocupó de política científica. Escribió artículos, y sobre todo en ciencia e investigación, donde nos enseñó a los físicos cuál debía ser la política, qué debíamos hacer con la ciencia y la técnica en Argentina, qué debíamos impulsar y qué no, ¿no? ¿Y por qué había que hacer? Cuando le decían, decía Usai, que es un lujo, hacer ciencia es un lujo que no podemos permitir, él decía no. Lo que no podemos permitirnos es ignorar la ciencia, porque de esa manera no vamos a salir de su desarrollo. Él y mi amigo Enrique Gaviola, el primer astrofísico... No le entendí el nombre. El segundo, no le entendí eso. Enrique Gaviola, el primer astrofísico que tuvo en Argentina, ¿no? Astrofísico experimental. Fueron los que... los primeros en tener ideas claras y en decir las cosas por su nombre acerca de política científica.
no tuvieron gran influencia sobre los gobiernos, pero sí tuvieron influencia sobre la comunidad científica. No, eso es un dato muy importante. Sí. Ahora, la Argentina aparece la uva, digamos, en esa mezcla o en esos rankings, lugares lejanos de los primeros. Sin embargo, en la Universidad de Buenos Aires ha producido científicos, ha producido mucha gente valiosa que ha ido al exterior y que ha hecho intercambios y vivimos un proceso en la Argentina de expulsión de científicos y otro posterior, digamos, de vuelta de científicos. ¿Cuál es la explicación de que en un sistema universitario con tantos problemas igual aparezcan gente de estos niveles? Bueno, la Argentina tiene un nivel cultural bastante elevado en comparación con otros países de América Latina, tiene una tradición cultural y los científicos, toda la gente tiene un cierto nivel cultural, tiene inquietudes culturales que no se encuentran en especialistas en otros países. Los especialistas norteamericanos suelen ser especialistas estrechos que conocen su especialidad y nada más, ¿no? Recuerdo el caso de un amigo filósofo en Estados Unidos, nació en Argentina, se crió en Argentina, y le preguntaron una vez, ¿cómo se interesó usted por la filosofía? Y yo estaba esperando en la sala de espera de un dentista, y ahí tenía una bibliotequita, y hay un libro cuyo título me extrañó, Crítica de la razón pura. Eso lo abrí, lo ojeé, me interesó, y después cuando volví a casa me conseguí el libro y ahí empecé, ¿no? ¿En qué país del mundo, yo he ido a muchos consultorios de dentistas, en qué país del mundo en qué otro país va a encontrar un consultorio donde haya la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Pero aparte de eso, sí ha habido mucha gente inteligente y algunas de esas han tenido oportunidades, otras no. Por ejemplo, César Milstein, premio Nobel de Biología, se educó, se formó en la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires, en Química, pero también se interesó por el movimiento estudiantil. Él lo llamaban el pulpito, porque para hacer la competencia de las librerías comerciales había instalado su propio puesto de venta de papeles, lápices, cuadernos a precios mucho más bajos que el comercio. Entonces, él luchaba contra el pulpo y a su vez lo llamaban el pulpito, ¿no? Pero Milstein era también anarquista, y eso es un pecado. Era anarquista teórico, por supuesto. No metía bombas, ¿no? Entonces, por ese motivo no conseguía certificado de buena conducta, como tampoco lo conseguía yo. Y al no tener certificado de buena conducta, no tenía cédula de identidad, ni pasaporte, etc. Y no podía, una vez que se graduó, aquí no podía conseguir trabajo. Le habían ofrecido algo en algún laboratorio, pero no pudo hacerse cargo porque no tenía los documentos en regla. De alguna manera se fue a Inglaterra y ahí, por supuesto, esos antecedentes policiales no contaba. Hizo una carrera brillante, no solamente personal, sino formó gente. Por ejemplo, a mi amigo Claudio Cuello, que fue el director del Departamento de Farmacología de McGill, que vino de Oxford para acá. Pero él se formó en parte en Inglaterra bajo la dirección de Milstein, ¿no? Lamentablemente tenemos que hacer otra pausa porque el programa ya se está terminando. Venimos y hacemos el cierre del programa. Iniciamos los últimos minutos de nuestro programa con el profesor Mario Bunge. Y como siempre, quedan muchísimos temas. Pero me gustaría una reflexión suya, sin perjuicio de que no esté al tanto de lo que está pasando dentro de nuestras universidades, debe tener relación con el mundo científico argentino. ¿Qué es lo que siente o que le transmiten? Yo tengo relación con algunos físicos y biólogos, y lo que estoy viendo
es que ha cambiado muchísimo la actitud de estos investigadores respecto del gobierno. Por primera vez, me dicen, tienen un gobierno que apoya la investigación científica. Por primera vez, el Ministerio de Ciencia y Educación tiene fondos y tiene una política bien precisa y tiene el empeño de llevar adelante las cosas. Lo están logrando. Le doy un ejemplo. Dentro del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales hay un grupo de unos 15 investigadores que están haciendo no física, sino neurociencia cognitiva. ¿Gracias a qué? Gracias a que tienen el apoyo del Ministerio. En otros momentos no hubiera sido posible. El Ministerio está apoyando, sin duda alguna, la ciencia, lo que es muy interesante desde el punto de vista político, porque el peronismo tradicional era anti-académico, anti-intelectual. Había adoptado en cuestiones intelectuales la misma posición destructiva de los fascistas. Estaba en contra del pensamiento y sobre todo en contra de la búsqueda, de la libre búsqueda de la verdad. Lo que había que hacer es aprenderse la verdad que se encontraba en La razón de mi vida y otros textos canónicos. Esta es la primera vez que el país, el Consejo de Investigaciones Científicas y el Ministerio tiene fuerza. Tiene fuerza y está llevando adelante las cosas. Han regresado algunos científicos y los que están tan contentos que se han vuelto muchos de ellos kirchneristas, ¿no? Es un cambio muy interesante desde el punto de vista político. Muestra que el kirchnerismo no es una repetición, una réplica del peronismo, que tiene sus rasgos propios, originales. Le agradezco mucho, profesor Bunge, y con esta definición sobre la política científica actual dada por Mario Bunge, nos vamos. Dios mediante será hasta la semana próxima.